también de las charlas. Bueno, como siempre decimos, uno tiene que empezar con los principios básicos y, como decía Raúl, para muchos de nosotros la genética era la astronomía, quizás dentro de la medicina. Entonces empecemos con los planetas, si estamos hablando de un curso de astronomía. Lo primero que tenemos que decir es que la herencia de todo organismo vivo está definida por su genoma, ¿sí? El genoma no es otra cosa que una larga secuencia de ácidos nucleicos que proveen información, y el acento está puesto en información. Un genoma no es otra cosa que un conjunto de información, que esa información es necesaria para construir un organismo, ni más ni menos que eso. Que el genoma como entidad no posee ningún rol activo por sí mismo en la construcción de ese organismo, sino que esa información debe ser traducida, ¿sí?, en lo que va a determinar la función biológica que van a hacer las proteínas. Entonces podemos decir que el genoma es una secuencia de subunidades, que son las bases de ácidos nucleicos, que lo están constituyendo y que van a determinar las características hereditarias del mismo. Esa es otra de los principios básicos o de los dogmas de la biología molecular y de la genética, en que las características presentes en manera de información genómica son heredables, transmisibles, generación tras generación. Bueno, por medio de una compleja serie de interacciones, estas secuencias de bases son usadas para producir, como decía antes, todas las proteínas del organismo en un tiempo y lugar adecuado, ¿sí? Nuevamente acá está importante la variable espacial y temporal, ¿sí? Esta información se interpreta, se reinterpreta en contextos distintos según el tejido, según el tiempo, las señales que esa célula pueda estar presentando y que puedan modificar, ¿sí? Es una información que puede ser estática si uno la ve desde el punto de vista de la secuencia, es estática, pero si uno la ve desde el punto de vista de la funcionalidad que esa secuencia codifica, es absolutamente dinámica. Seguimos con conceptos arbitrarios, ¿sí? Tenemos un concepto arbitrario de gen. Esos genes tienen una localización física en elementos visibles, ópticamente, ¿sí? Visibles, que son los cromosomas. En el caso de la especie humana se poseen 23 pares de cromosomas, 22 son autosómicos y 1 sexual, ¿sí? La mayoría de las células son diploides, es decir, que tienen 2 copias de cada uno de estos cromosomas, es decir, que el total va a ser de 46, mientras que las células germinales son haploides, es decir, que tienen 23 cromosomas. Si uno habla de cantidad, ¿qué cantidad de información está contenida en este genoma haploide? Podemos decir que hay 3 millones de pares de base, 3.000 millones de pares de base, ¿sí?, en las que están codificadas aproximadamente unos 20.000 genes. El número de genes viene cayendo, ya está casi en un número establecido de 20.000. Al principio se pensaba que iba a haber 50.000, después se decía que 30.000, y actualmente el número de genes aceptados, reconocidos, es alrededor de 20.000, ¿sí? Y cada gen tiene una posición estructural fija, ¿sí?, y específica dentro de cada cromosoma. Es por eso que podemos hablar de mapas cromosómicos, ¿sí?, y es lo que dio origen a las primeras estrategias de aislamiento e identificación de genes en determinadas patologías o en determinadas enfermedades. Es decir, cada gen, ¿sí?, si bien es un concepto arbitrario y abstracto de definición, ¿sí?, posee sí una posición específica, localizable en esa estructura visible y física que son los cromosomas. Entonces también podemos decir que el genoma consiste en un set de pares de cromosomas formados por miles de genes. Cada uno de ellos codifican la información, siempre el acento, van a ver a lo largo de este curso, va a estar en la palabra información, que es necesaria para la formación de un organismo. De la misma manera, cada organismo posee un par de cromosomas homólogos. Cada gen, en consecuencia, van a ser 2 copias, que las denominamos alelos. Uno se hereda del padre, acuérdense lo que decíamos de las células germinales con un contenido haploide de 23, ¿sí?, sin copias. Una célula germinal es producto del padre y la otra célula germinal es producto de la madre. Cuando ambos alelos son iguales, aplicamos un término que es el de homocigosis. En cambio, si los alelos son diferentes, el término es heterocigosis. Esto también lo van a escuchar montones de veces a lo largo del curso, ¿sí? Si la base que está presente
en ese gen y que va a determinar tal o cual alelo es la misma en las dos copias, en los dos cromosomas, estamos hablando de homocigosis. Si es distinta, estamos hablando de heterocigosis. Cuando en un individuo heterocigota solamente uno de los alelos se expresa, es decir, solo uno de los alelos es suficiente para la determinación fenotípica de las características que esa información genética está codificante, vamos a hablar que ese alelo tiene dominancia en su expresión. Mientras que si se mantiene oculto, o si o lo que es lo mismo, operacionalmente uno puede definir esto, si se necesita que las dos copias, ¿sí?, tengan determinada característica para expresar determinado rasgo, que ese rasgo puede ser una enfermedad, estamos hablando de recesividad o un alelo recesivo. Les decía que cada gen, obviamente, es una secuencia de ácidos nucleicos, ADN, ¿sí?, que van a codificar hacia el elemento operativo, si se quiere, en la funcionalidad de las células, que son las proteínas. Bien, el ADN es una molécula que está formada por una estructura repetitiva, ¿sí?, de azúcar, desoxirribosa, una base nitrogenada y un fosfato. ¿Sí? Ese es el esqueleto químico de la molécula de ADN. A su vez, la disposición en el espacio que adopta esta molécula de ADN es de una doble cadena de nucleótidos, ¿sí? Estamos cumpliendo 60 años de la descripción de la doble cadena de nucleótidos, de la doble hélice de ADN, en la que las dos hebras se mantienen unidas por puentes de hidrógenos. O sea, hay uniones que dependen de un estado termodinámico, de energía, ¿sí? Y las uniones se van a mantener donde menor energía tengan, ¿sí? Y esa energía va a depender de la complementariedad de la base, de las bases, que es el otro concepto que uno debe mantener. Y lo que diferencia cada nucleótido está dado por la base nitrogenada, ¿sí? Y que en el ADN son solo 4 letras, o 4 bases: adenina, citosina, guanina y timina. Muchas veces algunos me habrán escuchado este ejemplo, ¿sí? Una amiga mía que hace biología molecular estaba en su casa mirando la computadora, largas pantallas de secuencias de ACTG, 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 ¿sí? Llega su hija de 5 años más o menos y le dice: mamá, pero qué aburrido esto que haces, esas 4 letras ni siquiera pueden formar la palabra gato. Bueno, esas 4 letras que no pueden formar la palabra gato pueden formar multitud de proteínas, miles de proteínas. Esas proteínas van a tener una función y van a dar lugar a la vida, ¿sí? Dentro de la vida estamos nosotros, los seres humanos, pero no somos los únicos. Todos compartimos un mismo lenguaje y código, ¿sí?, biológico. Entonces, vamos a necesitar algún intermediario, ¿sí?, entre esta información que está contenida en estas 4 bases, ¿sí?, y el producto final que van a ser las proteínas. Y ese intermediario es una molécula relacionada físico-químicamente con el ADN, que también es un ácido nucleico, y que la diferencia la va a tener en el azúcar. En vez de ser una desoxirribosa, va a ser una ribosa, ¿sí? Y por eso su sigla o su abreviatura es ARN. Entonces, el intermediario entre la información genética que está contenida en el ADN o codificada en el ADN y el efector que van a ser las proteínas son las moléculas de ARN o ácido ribonucleico. ¿Qué otra diferencia tiene la base nitrogenada? Acá hay una base nitrogenada que no está presente en el ARN, que es la timina, y en el ARN no tenemos timina y sí tenemos uracilo. Entonces vamos a ver que tenemos una diferencia en esas 4 letras, que tampoco alcanzan para escribir la palabra gato, en el que cambiamos una T por una U. ¿Sí? Bien, hay muchos tipos de ARN. Hay un ARN que es central en la síntesis proteica, como mediador, como intermediario que decíamos antes, que es el ARN mensajero, y a su vez tenemos otros 2 actores importantes en la síntesis proteica, o la traducción, ¿sí?, que es el ARN de transferencia para cada uno de los aminoácidos, y el ARN ribosómico, que constituye los ribosomas, que es la organela, la parte, la región o
la unidad dentro de las células, ¿sí?, donde se va a llevar a cabo la traducción proteica, la síntesis de proteínas. A su vez tenemos un gran número de ARN reguladores, cada vez vamos conociendo más de los ARN reguladores, ¿sí? Podemos definir ARN de interferencia, ARN antisentidos, ARN largos no codificantes. En todo este código de los ARN reguladores o no codificantes hay todo un universo de información que recién ahora estamos empezando a conocer o empezando a aprender, ¿sí? A su vez, ARN antisentidos, ARN de interferencia, están siendo desarrollados, ¿sí?, como nuevos fármacos, como nuevas herramientas con posibilidad terapéutica para patologías genéticas o no genéticas. Entonces es algo que lo vamos a necesitar aprender, ¿sí?, en el ejercicio de nuestra medicina durante los próximos 20 años seguramente. Bien, ¿qué nos dicen estas bases nitrogenadas de las que venimos hablando? ¿Cuáles son esas bases nitrogenadas? Nuevamente, en modo de repaso: adenina, timina, citosina, guanina, ¿sí?, reemplazo de timina por uracilo en el ARN, ¿sí?, estructura de fosfato, azúcar, ¿sí?, y base nitrogenada. Un poquito de historia. La primera descripción, si se quiere, de material genético, de elementos genéticos, fue hacia 1700, en los comienzos de la microscopía óptica, en la que los espermatozoides se los describía como animáculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran como pequeños animalitos a semejanza de los grandes animales que podían ser descritos en la biología. Dominó, ¿sí?, yo diría hasta principios del siglo XX, la teoría de la herencia mezclada, pese a la descripción, en 1865, ¿sí?, de la teoría de la herencia por unidades discretas, hecha por Mendel. O sea, ¿qué fue el aporte de Mendel? ¿Sí? Hablar de que la herencia era transmitida por unidades discretas. Que luego, ¿sí?, a comienzos del siglo XX, esas unidades discretas son arbitrariamente definidas como genes. Pero la descripción a partir de la observación, ¿sí?, de Mendel fue puramente teórica. ¿Sí? Fue desarrollar principios teóricos que permitieran explicar su observación empírica. Hubo entonces, la segunda mitad del siglo XIX, una coexistencia de dos teorías, una largamente abandonada y tapada, la de Mendel de unidades discretas, y una dominante en la ciencia, particularmente llevada a cabo por Galton, ¿sí?, de la herencia como mezcla. ¿Sí? Pensemos que material genético, por poner un nombre arbitrario, ¿sí?, se mezclaba, todo mezclado, ¿sí?, y daba origen a la descendencia. No había forma de individualizar elementos de herencia, ¿sí? Era como una gran sopa en la que se mezclaba todo, ¿sí? Y recién, con el llamado redescubrimiento de las leyes de Mendel a principios del siglo XX, ¿sí?, y sobre todo con la demostración estadística de Fisher, ¿sí?, de que los caracteres, ¿sí?, que podían presentar una distribución continua en la población, como podía ser la inteligencia o la estatura, que eran los que Galton observaba como observación empírica para justificar su teoría de mezcla de material genético, o de mezcla de herencia, ¿sí?, podían estadísticamente ser explicados como herencia de múltiples unidades discretas, como había sido postulado por mí. Entonces esa demostración estadística de Fisher, el mismo Fisher del test de Fisher, de las tablas de contingencia de 2×2, ¿sí?, fue el que permitió reconciliar, si se quiere, ambos conceptos y dar nacimiento a los conceptos de la genética moderna, podríamos decir, ¿sí?, que es la que nos ha llevado durante el siglo XX, ¿sí?, y que en el fin del siglo XX y principio del siglo XXI podemos decir que estamos formando parte de la genética molecular. Esas pueden ser las dos diferencias, si se quieren, arbitrarias. Bien, venimos diciendo que gen es una definición arbitraria, ¿sí?, en la que es una secuencia lineal de ADN que contiene información para generar un producto determinado. Hasta no hace mucho no había duda que el único producto de un gen tenía que ser proteína, ¿sí?
Hoy eso podemos ponerlo en discusión. Trabajo de hace 15 días, ¿sí? 15, 20 días, ustedes van a ver cuando tengan la charla de patología de motoneurona, ¿sí? Esclerosis lateral amiotrófica, van a ver que el principal factor genético de la esclerosis lateral amiotrófica es una expansión anormal. Van a haber muchas enfermedades por expansiones anormales de elementos repetitivos en el genoma. Esa expansión anormal es el principal factor genético, les decía, de esclerosis lateral amiotrófica, presente en más de un 15-20% de las formas familiares de ELA y en un número de un 4-5% de las formas esporádicas, ¿sí? 15-20 días atrás salen dos trabajos, uno en Neuron y otro en Science, ¿sí? Science, cuando un trabajo sale en Science es porque se cree que, además de que es relevante desde el punto de vista metodológico, también es relevante en cuanto a las consecuencias que ese conocimiento puede aportar en general, más allá del objeto específico de estudio del trabajo, ¿sí? Que este elemento repetitivo codifica para dipéptidos. Esos dipéptidos son los que van a provocar agregación intracelular y generar los fenómenos neurodegenerativos posteriores de esta enfermedad en particular. Y postulan estos autores quizás como un mecanismo universal de neurodegeneración en las patologías por expansión. Entonces habla de un nuevo código genético, si se quiere. Esa traducción de un elemento repetitivo no codificante hasta ese momento en el genoma, en elementos repetitivos, en elementos proteicos, como pueden ser un dipéptido, ¿sí? Y que esos dipéptidos son los que se van a agregar y desencadenar una cascada neurodegenerativa, es un elemento revolucionario si uno lo considera en un concepto estanco, ¿sí? Del dogma central de la biología molecular que estuvo presente hasta no hace mucho, en el que el gen, ARN, proteína, ¿sí? Entonces, hablamos de información hasta acá, hablamos de código genético, vamos a seguir hablando de código genético tradicional, ¿sí? Pero debemos empezar a considerar que puede haber otros códigos genéticos dentro de esta información. Y eso también es, si se quiere, entendible desde un punto de vista de principios básicos de la biología, ¿sí? Si yo tengo en una misma unidad de información, en un mismo costo energético de generación de esa información codificada en ADN, más de un código genético, ¿sí? Con el mismo costo energético que me costó hacer esa molécula de ADN, puedo tener mayor funcionalidad, ¿sí? Entonces el desafío de los próximos 20 años, y que ya empezó con el proyecto ENCODE, que también lo vamos a ver en las próximas charlas, ¿sí? Es empezar a entender los mecanismos que están presentes y que exceden los principios básicos del dogma central de la biología. Pero como esta es la primera charla, vamos a seguir con los conceptos básicos y con los conceptos tradicionales de los planetas en esta clase de astronomía. Bien, ¿qué podemos decir de una enfermedad genética, de un trastorno genético? Bueno, enfermedad es una condición patológica establecida por efecto biológico consecuente, o sea, lo que observamos nosotros desde la medicina. ¿Y a qué la podemos adscribir o a qué la podemos adjudicar? A una alteración en el genoma, una alteración en esa información, ¿sí? Una información alterada, anómala, va a dar un fenotipo alterado, enfermo. Punto. Eso es una enfermedad genética. A su vez, una enfermedad genética puede ser hereditaria o no. Y es hereditaria si el gen alterado está presente en las células germinales, óvulos, espermatozoides, ovocitos y espermatozoides. O por el contrario, si solo afecta a células somáticas, no será hereditaria. Si tenemos que poner un ejemplo de enfermedades genéticas somáticas no hereditarias, debemos hablar del cáncer. Cuando veamos en las próximas charlas y hablemos de nuevas tecnologías diagnósticas, son elementos que utilizamos para el diagnóstico, que vamos a utilizar en el diagnóstico molecular, ¿sí? Vamos a ver que una de las revoluciones que se están llevando a cabo en estos años, ¿sí? Es, si se quiere, las biopsias moleculares de los tumores, ¿sí? Y el reconocimiento de alteraciones genéticas somáticas presentes en tumores, ¿sí? Que por un lado permiten conocer mejor la biología de ese tumor, pero por otro lado permiten individualizar o indicar tratamientos según las alteraciones genéticas que estén presentes en esas células somáticas. Y el cáncer, ese cáncer, no es hereditario, no se va a transmitir de una generación a otra. Distinto a otros cánceres que pueden ser hereditarios, en los que lo que es hereditario, lo que es transmisible es la susceptibilidad de desarrollar tumores, ¿sí? Dos conceptos distintos. Entonces, ¿el cáncer puede ser genético? Sí puede ser genético. ¿El cáncer puede ser hereditario? Sí puede ser o puede no serlo. Que lo sea o no lo sea,
va a depender si las mutaciones están en células germinales o en células somáticas. Bien, tenemos mecanismos clásicos de clasificar a las enfermedades según cómo sea su herencia o sus mecanismos de transmisión. Y esto lo vamos a ver muy bien en la próxima clase de la semana próxima, cuando hablemos de cómo se interpreta un familigrama. Van a ver que esa es la herramienta más fuerte que van a tener en su consultorio para la primera aproximación de la asistencia de los pacientes con patología hereditaria, con patología genética. Entonces estos mecanismos pueden ser dominantes, recesivos, autosómicos o ligados al sexo, ligados al cromosoma X, ¿sí? Si las alteraciones genéticas que van a dar lugar a las enfermedades genéticas están presentes en alguno de los 22 autosomas, ¿sí? Si un solo alelo basta para expresión de la enfermedad, hablamos de dominancia. Si necesitamos las dos copias, los dos alelos alterados o mutados, hablamos de recesividad. Por otro lado, nuestras células tienen más de un genoma, ¿sí? Tienen un genoma nuclear, con las dos copias que hablamos hasta ahora, y múltiples copias de un genoma particular, que es el genoma mitocondrial, que tiene muchas características parecidas a los genomas bacterianos, y esto hace también soportar o darle fundamento a la teoría de endosimbiosis en el origen de las mitocondrias en nuestras células, endosimbiosis bacteriana en la historia evolutiva de las células eucariotas. ¿Sí? Una endosimbiosis entre un procariota y un eucariota original. ¿Sí? No importa. Que sean alteraciones en un genoma distinto va a determinar características de transmisión, características de herencia, características de expresividad particulares que las vamos a ver en la charla de patología mitocondrial. Y tenemos el otro concepto fuerte de utilidad en la clínica, que es el concepto de penetrancia, que es, como definimos la penetrancia, como una proporción, es una tasa, entre los individuos portadores de un genotipo, que puede ser ese genotipo, determinada mutación en determinado alelo de tal gen, que van a mostrar el fenotipo esperado, que si es una enfermedad genética va a ser las características clínicas de esa enfermedad, en condiciones ambientales concretas, es decir, sin efecto del ambiente particular que no sea característico de esa enfermedad. Por lo tanto, como decíamos que es una proporción, es una relación entre el número de individuos que presentan una enfermedad con el número de individuos que deberían presentarla conforme a su genotipo. Es decir, si todos los sujetos que tienen determinada alteración genética van a enfermar en el lapso de una vida normal, en una expectativa de vida normal, en condiciones ambientales normales, la penetrancia va a ser del 100%. Si menos de todos en la expectativa de vida normal, en condiciones ambientales normales, van a enfermar, la penetrancia va a ser menor. ¿Sí? Y tenemos muchos ejemplos de enfermedades con penetrancias del 100% y con penetrancias menores. ¿Sí? Otro gran concepto, el concepto de mutación. Bueno, también acá hay mucha arbitrariedad en la definición. ¿Sí? A mí me gusta decir que mutación es un cambio con respecto a una secuencia de referencia. ¿Sí? Esa para mí es la definición más aséptica. Pero desde un punto de vista biomédico, ¿sí? Se suele decir que una mutación, ¿sí? Es aquella que va a producir cambios en el fenotipo. ¿Sí? Y se la suele asociar con patogenicidad, con cambios deleterios. Mientras que cuando ese cambio con respecto a una secuencia de referencia, ¿sí? Tiene, por un lado, una frecuencia poblacional mayor al 1% en la población general. Y en general suele tener un efecto neutro, ¿sí? O no absolutamente necesario para la expresión fenotípica de una enfermedad, se habla de polimorfismo. ¿Sí? Otros solo toman como definición de mutación o polimorfismo, como diferencia de mutación y polimorfismo, la frecuencia poblacional. Es decir, podemos tener variantes con respecto a la secuencia de referencia, con una frecuencia poblacional mayor al 1%, que puedan ser incluso necesarias y suficientes para el desarrollo de una enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, estaríamos hablando de una enfermedad monogénica causada por esa alteración genética, y que por una definición de frecuencia poblacional sería un polimorfismo y no una mutación. ¿Sí? Pero no es lo más habitual, o no es lo que tenemos más metido en la cabeza cuando escuchamos mutación y polimorfismo. Cuando escuchamos esto, en general pensamos que una mutación es mala y va a dar enfermedad, y que un polimorfismo es bueno y no va a dar nada. ¿Sí? Y no es tan así. Nada es 100% así. ¿Sí? Piensen esto.
nuestro genoma, ¿sí? Hay una secuencia de referencia, hay una referencia de esas 3.000 millones de pares de base, y es mutable, es variable, tiene variación. La evolución, ¿sí? La adaptación, requiere de variación en la información genética. Dependiendo de qué tan fuerte la presión selectiva sea sobre la eliminación o manutención de alguna de estas variantes en la historia evolutiva, va a ser la frecuencia poblacional que vamos a tener. Si una variante, ¿sí? tiene un efecto deleterio muy fuerte que disminuye el fitness reproductivo de ese sujeto, va a haber menos chance que lo pueda transmitir a su descendencia, por lo tanto, con el correr de las generaciones, su frecuencia poblacional va a tener que ser menor. En general, por eso, las mutaciones tienen una frecuencia poblacional menor del 1%, bien por debajo del 1% muchas veces, ¿sí? Cuando son muy deleterias, ¿sí? Porque están afectando el fitness reproductivo por la enfermedad, ¿sí? Entonces, el concepto de mutación o polimorfismo, en definitiva, es una definición arbitraria, ¿sí? de un cambio con respecto a la secuencia de referencia. Después ustedes usen la definición que quieran, la que más les guste, pero tengan el concepto de cambio con respecto a una secuencia de referencia y frecuencia poblacional dependiendo de el peso de las fuerzas de la evolución o de las fuerzas de la selección natural sobre su transmisión o su persistencia en la descendencia. Bien, vamos a entrar un poco en tipos de mutaciones o en tipos de alteraciones. Decíamos que una enfermedad genética es consecuencia de una alteración en la información genética. Bien, podemos tener distintos tipos de alteraciones, ¿sí? De más grandes a más chicas. Las más grandes son las alteraciones cariotípicas, son las alteraciones estructurales, ¿sí? Estas alteraciones pueden ser de dos tipos, uno podría decir, ¿sí? O pueden ser de número. Podemos tener un mayor número de copias de determinado cromosoma. El ejemplo clásico es la trisomía del par 21, el cromosoma 21, deja de ser un par y pasa a ser un triplete, ¿sí? Y que da el síndrome de Down. Ese es el ejemplo clásico de alteración estructural cromosómica cariotípica, ¿sí? O podemos tener alteraciones estructurales que hacen que se pierda determinada parte de un cromosoma, se pierda determinada banda, ¿sí? En las tinciones, ¿sí? Del brazo corto del cromosoma 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces una enfermedad cromosómica por pérdida, por una alteración estructural lo suficientemente grande como para que pueda ser observada en la microscopía óptica que es el cariotipo, ¿sí? O pueden ser, ¿sí? alteraciones cromosómicas estructurales, ¿sí? De lesiones, inserciones, duplicaciones, translocaciones, cambio de un cromosoma por otro, o cambio de una región de un cromosoma por otra, ¿sí? Que sean de un tamaño menor, no puedan ser observables por microscopía óptica, ¿sí? Y que requieran de otras tecnologías con mayor definición, que son tecnologías de hibridación, ¿sí? O hibridación genómica comparativa, competitiva, o hibridación usando los chips de SNPs de polimorfismo, ¿sí? Entonces eso también lo vamos a ver cuando hablemos de técnicas diagnósticas. En definitiva, el concepto es que podemos tener alteraciones estructurales lo suficientemente grandes, tan grandes como tener un cromosoma de más, ¿sí? Alteraciones estructurales más pequeñas, pero también lo suficientemente grandes como para ser observables en la microscopía óptica, en un cariotipo de alta resolución, o alteraciones estructurales más pequeñas, observables con tecnología un poco más sofisticada o con un poco más de definición, no observables por microscopía, no observables en un cariotipo, ¿sí? Algunos ejemplos. Y finalmente podemos tener alteraciones génicas, que son las mutaciones, los cambios, ¿sí? En una base con respecto, una o dos bases con respecto a la secuencia de referencia. Bien, a su vez, las mutaciones génicas o moleculares, ¿sí? Que requieren obviamente para su diagnóstico herramientas de biología molecular, pueden ser de distintos tipos. Pueden ser aquellas que llamamos nosotros sin sentido, ¿sí?
estas alteraciones sin sentido son cuando se adquiere un codón de stop, ¿sí?, en ese código genético que va a significar la traducción en proteínas, un stop prematuro, un quiebre prematuro en la síntesis de la cadena proteica, ¿sí?, que a su vez uno las puede dividir por deleciones o inserciones, ¿sí?, entonces son inserciones, deleciones que cambian el marco de lectura y en consecuencia hacen adquirir un stop prematuro, se llaman frame shift o cambio en el marco de lectura, ¿sí?, o mutaciones sin sentido propiamente dichas, en las que el cambio de una base por otra hace que ese codón, ¿sí?, esos tres nucleótidos que están presentes, que son la información del código genético, vayan a significar un codón que codifica para un stop prematuro, ¿sí? Por ejemplo, en esta proteína, que es una proteína que codifica para un neurofilamento, ¿sí?, que es causa de una de las polineuropatías hereditarias, uno de los Charcot-Marie-Tooth, se produce una mutación de una G por una U, ¿sí?, o sea, por una T, que es una U en el ARN, y eso hace que el codón de GAA, que codificaba para ácido glutámico, pase a ser un codón de UA, perdón, era una GAA, y pasa así, perdón, está bien, y pasa a ser una UAA. UAA codifica para un codón de stop. Entonces, esa es una mutación sin sentido, ¿sí? Se denomina así, nonsense, sin sentido, porque corta el sentido de lectura, el marco de lectura de esa proteína. Bien, y a su vez tenemos el gran grupo de las mutaciones de missense, o cambio de sentido, ¿sí?, en las que se cambia un aminoácido por otro. Esa mutación puntual, ese cambio de una base por otra, va a significar que ese codón codifique para un aminoácido distinto. Entonces, en este ejemplo de la proteína BCP35, ¿sí?, el cambio de una G por una A, de GAC a AAC, ¿sí?, va a cambiar un aspartico por ACN, ya ni me acuerdo bien. Cambia un aminoácido por otro, ¿sí? Y a su vez tenemos el gran número de las mutaciones silenciosas, ¿sí?, en las que el cambio de un aminoácido, generalmente en la tercera posición, no va a cambiar el aminoácido que está codificado por ese codón, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Estas mutaciones obviamente son neutras, no tienen ningún efecto en la secuencia aminoácidica de esa proteína, ¿sí? En general, como son neutras, no hay presión selectiva, su frecuencia poblacional es muy mayor al 1%, y suelen ser los polimorfismos. Muchos de los polimorfismos que están presentes en las bases de datos poblacionales. Es decir que, salvo alguna muy rara excepción difícil a veces de sostener, ¿sí?, son absolutamente no patogénicas o benignas estos cambios en la secuencia que pudiéramos observar. Bien, entonces yo vine hablando hasta acá que estos cambios cambian un aminoácido por otro, cambian el código genético, ¿sí?, y también les decía hacia el final, ¿sí?, que generalmente las mutaciones sinónimo que no cambian están en el tercer aminoácido, en la tercera base del triplete del codón, ¿sí? Y esto da cuenta de que nuestro código genético es degenerado. ¿Qué significa que sea degenerado? Significa que hay redundancia en que más de un codón, más de un triplete puede codificar para el mismo aminoácido. Y esto es fácil de entender. Si decíamos que teníamos 4 letras, y que esas 4 letras son 3, es 4 al cubo es 64, o sea, tenemos 64 codones posibles. Esos 64 codones posibles van a dar lugar a 50 ARNs de transferencia, que ya tenemos una diferencia acá, ya hay redundancia en cuanto a los ARN de transferencia. Y a su vez, esto lo más importante, que estos ARN de transferencia están representando a 20 aminoácidos solamente, ¿sí?
Entonces, si 20 están codificados por 64 códigos distintos, ¿sí? O 64 tripletes distintos, es fácil de entender que hay redundancia. Y esa redundancia en general está dada en la tercera posición. Por ejemplo, U, A, U, ¿sí? El ARN, obviamente, codifica para, no lo digo bien, debe ser tirosina, ¿sí? Y UAC también codifica para tirosina. Es decir, que si la tercera posición cambia una U por una C, ¿sí? O en el ADN cambia una T por una C, ¿sí? No va a cambiar el aminoácido, va a ser una mutación sinónima. Pero si en vez de cambiar una U por una C, está cambiando una U por una A o una T por una A, nos vamos a encontrar que UAA codifica para un codón de stop. Entonces, ¿qué va a ser esta? Una mutación, ¿sí? Sin sentido. Nonsense. Un stop prematuro. ¿Sí? Si uno tiene que asumir a priori grado de patogenicidad, aunque también es un concepto que debe ser revisado a partir de las últimas informaciones disponibles, ¿sí? Uno debería decir que una mutación que provoca un stop prematuro tiene más chance de ser patogénica que una mutación missense, por el cambio de un aminoácido por otro, ¿sí? Y obviamente todo eso tiene muchísima más chance de ser patogénica frente a lo casi nulo de posibilidad de patogenicidad de una mutación sinónima. Bien, a su vez uno también puede hablar de las consecuencias fenotípicas. Depende de cómo uno esté midiendo ese fenotipo, va a ser cómo va a definir la consecuencia de esas mutaciones, ¿sí? Bien, yo decía que habíamos entrado en el campo de la genética molecular, y gran parte de haber entrado en el campo de la genética molecular, haber entrado también en el campo de la medicina genómica, se habla del siglo XXI como el siglo de la medicina genómica, es desde principios de este milenio, siglo 2001, ¿sí? Publicación de los primeros borradores completos del genoma humano completo, ¿sí? Entonces, si decíamos antes que una enfermedad genética era una condición patológica establecida por el efecto biológico consecuente a una alteración del genoma, si conocemos toda esa información, si tenemos ese borrador del genoma, podríamos buscar el origen de todas las enfermedades. Y esa era y es, ¿sí?, la gran esperanza de haber obtenido los primeros borradores del genoma completo, ¿sí? O sea, si voy a saber dónde está la información de todas las enfermedades, voy a poder entender todas las enfermedades y voy a poder tratar todas las enfermedades. Esa era la forma rápida de entender esto. Pero a su vez también puedo tener una aplicación mucho más rápida, mucho más práctica, que si sé dónde buscar, voy a saber cómo diagnosticar. Entonces, la gran riqueza que tenemos hoy en día, lo primero que obtuvimos de estos borradores, de este esfuerzo de obtener genomas, ¿sí?, es poder hacer un mejor diagnóstico genético, ¿sí? Entonces, hoy puedo empezar a vislumbrar por qué se provocan tal o cual enfermedad. Hoy puedo empezar a vislumbrar qué tratamiento podría desarrollar para tratar cuál enfermedad. Pero seguro que hoy puedo diagnosticar mejor, más rápido y posible, y en forma posible, ¿sí?, en forma fáctica, muchas enfermedades que antes no podía. ¿Por qué? Porque no conocía la información genética de esas enfermedades. Repasamos, siempre tener en cuenta el concepto de penetrancia. O sea, identificar una alteración genética no siempre va a ser sinónimo de desarrollo o expresión fenotípica de la enfermedad, ¿sí? Y empezar a entender un poco dónde está el grado de complejidad de la biología en el que conocer la información no es suficiente para conocer las enfermedades. Es un primer paso, pero no es suficiente. ¿Y por qué puede ser esto? ¿Sí? Porque, por ejemplo, una enfermedad que esté provocada por una alteración en un receptor de determinado neurotransmisor, por ejemplo, ¿sí?, en realidad va a estar dando lugar a un cambio en la afinidad de unión de ese ligando con ese receptor, que va a traer toda una cascada de consecuencias biológicas intracelulares a partir de la vía de señalización de ese receptor, ¿sí? Entonces, conocer esto es un primer paso. Pero si yo quiero comprender la fisiopatología de esa enfermedad y o modificarla terapéuticamente, en realidad tengo que comprender esto, ¿sí?
A su vez, las mutaciones no pueden no estar acá, pueden estar en alguna de las proteínas que están involucradas en esta parte de la vía funcional, o en alguna de estas, o en alguna de estas otras, ¿sí? Ahí podemos empezar a vislumbrar la complejidad y por qué la información genética es un primer paso, puede ser necesario si se quiere para empezar a entender las enfermedades, pero absolutamente no es suficiente para comprenderlas en su totalidad. A su vez, cada vez empezamos a reconocer más y a darle más relevancia a todos los mecanismos de regulación en la transcripción génica. O sea, al principio de la charla decíamos que la información genética es estanca, es quieta. Muchas veces cuando yo hablo con un paciente o con la familia de un paciente y le explico que le vamos a hacer un estudio de secuenciarle montones de sus genes, tanto como a lo mejor secuenciarle toda la parte codificante de su genoma, que se llama exoma, ¿sí? Esto lo vamos a ver cuando veamos también las distintas técnicas de diagnóstico. Le digo que muy probablemente nos vamos a encontrar con un volumen de información que no vamos a saber comprender hoy. Vamos a tener una foto de su genoma, de su exoma, ¿sí? Y que las chances de que podamos entender o comprender muchas de las variantes que identifiquemos, muchas de los cambios en esa secuencia que podamos identificar, ¿sí?, no puedan ser factibles con el conocimiento actual. Pero esa foto va a seguir estando ahí. Y lo que hoy no podemos comprender lo vamos a comprender en 6 meses, o en 1 año, o en 5, o en 10, o en 20. Si ese exoma se lo hicimos a un chiquito de unos pocos años de vida, quizás tiene toda su vida para comprender esa información, ¿sí? No vamos a entrar en cuestiones éticas, hay toda una serie de cosas en revisión y en discusión a partir de esto, ¿sí? Pero el punto es este, que esa información estanca, uno la puede escribir o uno la puede considerar como una foto, ¿sí? Pero lo dinámico, decíamos que esa información genética va a ser funcionalidad en función de 2 variables temporoespaciales, el momento y el lugar, ¿sí? Está mediado por la regulación de la expresión o de la transcripción génica, ¿sí? Y cada vez vamos aprendiendo más de estos mecanismos de regulación de la transcripción génica, de cómo un gen se prende, se activa o se apaga, se reprime, ¿sí? Y eso también es genética. A su vez, no todo es la transcripción, ¿sí? No todo es ADN, ARN mensajero, sino que hay una serie de modificaciones post-transcripcionales, ¿sí?, que le van a dar madurez a ese ARN, ¿sí? Vamos a ver que algunos hablan de ARN premaduro, ARN mensajero premaduro, maduro. Y a su vez tenemos otro concepto muy, muy importante, ¿sí?, que es, que es el concepto de splicing, ¿sí? Ustedes saben que en los genes uno arbitrariamente habla de regiones exónicas y regiones intrónicas. Región que se va a codificar en ARN mensajero y en consecuencia va a dar lugar a codones que van a codificar, valga la redundancia, para determinados aminoácidos. Esos aminoácidos van a ser una cadena peptídica que va a dar lugar finalmente a una proteína, ¿sí? Y tenemos otra parte del gen que se escinde, se elimina en ese proceso de maduración del ARN mensajero, que es el splicing o corte, para que lo que está no en continuidad, si vemos como rojo exones y como azul intrones, acá vemos un exón 1, un intron 1, un exón 2, un intron 2, un exón 3, ¿sí? Y si pensamos que lo que va a terminar siendo información para las proteínas va a ser lo que está en rojo, vemos que esto físicamente no está en continuidad, tenemos secuencias genéticas que se interponen, ¿sí? De alguna manera eso debería eliminarse en el ARN mensajero maduro que va a ir al ribosoma y se va a traducir en proteínas. Y esa eliminación de las regiones azules o intrónicas son los mecanismos de splicing. Como cualquier proceso biológico, ¿sí?, es factible de alterarse, y si es factible de alterarse un proceso biológico, es factible de expresarse como una enfermedad. Y si esa alteración está en la secuencia genética, estamos hablando de una enfermedad genética, y si la alteración en la secuencia es de una secuencia que es regulatoria del splicing, estamos hablando de una enfermedad causada por una mutación que altera un sitio de splicing. En particular,
los dos aminoácidos, las dos bases que están en continuidad con los exones, en la unión exón-intrón, ¿sí?, son los más fuertes y los que, cuando hablábamos antes de chance de patogenicidad, si hay una mutación en alguno de esos dos, en el extremo 5 o en el extremo 5 o en el extremo 3 de la unión exón-intrón, más chance de patogenicidad van a tener. ¿Por qué? Porque van a cambiar un sitio de reconocimiento para la maquinaria celular que va a cortar esto. Si no lo corta, ese intrón va a formar parte del ARN mensajero y va a dejar de ser intrón y va a ser exón. Y volvemos a lo que decía antes. El concepto de exón-intrón es un concepto también arbitrario, operacional, ¿sí? Exón, aquello que va a estar en la secuencia, que va a codificar para la secuencia proteica, e intrón, aquello que no va a codificar, que va a ser eliminado. Para complejizar un poco las cosas, sabemos que muchas de las proteínas tienen distintas isoformas, que esas isoformas pueden variar según el tejido, ¿sí? Y esta variación a veces está dada por la inclusión o exclusión de determinado exón o determinado intrón. Entonces en un gen podemos tener un exón 1A y un exón 1B. Y eso puede significar que el exón 1A, ¿sí?, es exón en todas las isoformas, pero el exón 1B es solo exón en alguna de las isoformas y en otras es intrón, ¿sí? Entonces, ojo a veces con interpretar literalmente muchas de las cosas que uno lee rápidamente, ¿sí? Siempre ponerla en contexto y en el conocimiento de ese gen y esa enfermedad en particular. Bien, a su vez podemos tener cambios en las secuencias, en regiones regulatorias de la transcripción o expresión de ese gen, que si están en el extremo 5, antes del primer codón de inicio de ese gen, ¿sí?, vamos a hablar de la región promotora o las regiones río arriba, upstream, 5', y si están hacia el final, luego del último exón, vamos a hablar de las regiones regulatorias 3', upstream, ¿sí? Nada, seguimos hablando de conceptos arbitrarios de definiciones, ¿sí? Bien, yo les hablaba hace un rato de que había enfermedades que estaban dadas por expansión o aumento en el número de secuencias repetitivas de un gen. Esas secuencias repetitivas pueden estar en un exón, es decir, que pueden dar lugar a mayores codones que van a codificar para tal o cual aminoácido. Por ejemplo, un gran grupo de las enfermedades neurogenéticas que van a ver son aquellas provocadas por expansiones de CAG, ¿sí?, ataxias espinocelulosas, enfermedad de Huntington. CAG codifica para glutamina, ¿sí? Entonces van a ver que estas enfermedades, la proteína anómala va a tener un número mayor de glutaminas en su secuencia codificada. Ahí quizás es más fácil de entender, porque un cambio en el número va a significar un cambio en el fenotipo, y ese fenotipo alterado va a ser enfermedad. O sea, cambia la secuencia de esa proteína. No cambia el marco de lectura. Fíjense que son expansiones de trinucleótidos, siguen incorporándose de A3. Si es múltiplos de 3, no cambia el marco de lectura, el stop va a estar en el mismo lugar. Pero si en vez de tener 4 copias de CAG paso a tener 40, en vez de tener 4 glutaminas en esa cadena de aminoácidos, paso a tener 40. ¿Sí? O sea, por 10. Si tengo 40 glutaminas más, es fácil de entender que físico-químicamente esa proteína va a adquirir una conformación en el espacio distinta. ¿Por qué? Porque las cargas eléctricas de 40 glutaminas son distintas a 4. Si adquiere una conformación distinta, se puede llegar a precipitar dentro de esa célula, para hacerlo simple. Si se precipita, puede generar una señal de alarma en esa célula. Y las células, cuando tienen una alarma, dicen: mejor me retiro, me muero y voy al mecanismo de apoptosis. Entonces es fácil de entender que estas son enfermedades neurodegenerativas. Se gatilla un fenómeno de pérdida de tejido a partir de una apoptosis acelerada. Pero tenemos otro número de enfermedades en las que las secuencias repetitivas no están en región exónica, sino que están en el promotor o en el intrón, en una región no codificante. Y si están en una región no codificante, ¿cómo eso va a dar lugar a enfermedad? Bueno, acá también uno, si piensa, lo puede entender fácilmente. Si en mi cadena de ADN tengo
5 repeticiones, 20 repeticiones, esas 5 o 20 repeticiones van a dar lugar también a una adopción estructural o físico-química en el espacio particular de la doble hélice. ¿Sí? Pero si en vez de tener 5, 20, vas a tener 500, 1000, 2000, ¿sí? Cambia la composición de fuerzas electrostáticas, de fuerzas electroquímicas en esa molécula de ADN, en esa doble hélice de ADN, ¿sí? Si cambia la conformación de esa molécula de ADN, nosotros veíamos hace un rato una de las diapositivas donde mostrábamos ejemplos de regulación de la transcripción, prendido y apagado, ¿sí? Hoy sabemos que muchas de estas enfermedades, por expansión en regiones no codificantes, lo que provocan es una represión de ese gen. Ese gen no se transcribe, se silencia. Por ejemplo, la enfermedad de Fragile X, síndrome de Fragile X, ¿sí? Donde lo que hay es un silenciamiento de ese gen, consecuencia de este número aumentado de repeticiones no codificantes, que van a provocar una señal de silenciamiento que está dada por una metilación de ese gen. Ese es el lenguaje que usa la célula para decir, este gen no lo expreso, este gen lo apago, está metilado. Bien, seguimos con grados de complejidad en la información biológica. A su vez, luego que está la proteína, la cadena proteica inicial formada en los ribosomas, ¿sí? Tenemos toda una serie de modificaciones post-traduccionales, ¿sí? Agregado de azúcares, agregado de grupos acetilos, agregado de grupos fosfatos, ¿sí? Que van a determinar la función de esa proteína, o de esa isoforma de la proteína, en determinado tiempo y espacio, es decir, en determinada célula, en determinada condición biológica. A su vez pueden entender que cada una de estas modificaciones post-traduccionales están mediadas por enzimas, ¿sí? Quinasas, metilasas, metilsintetasas, acetilsintetasas. ¿Y esas enzimas qué son? Son proteínas, y esas proteínas ¿qué son? Productos de información genética. Entonces también podría tener una enfermedad genética en la que la alteración de una enzima, ¿sí? De una proteína, que es esa enzima, va a dar enfermedad no necesariamente por la enzima, por esa proteína misma, sino por las consecuencias que provoca en los sustratos de esa enzima o de esa proteína, ¿sí? Entonces volvemos al ejemplo que decíamos antes. Conocer la información genética es el primer paso, pero tengo que conocer la vía funcional, el conjunto, para realmente poder lograr una comprensión de por qué se enferma tal paciente. Bien, seguimos con distintas formas que va adoptando la cadena de ADNs, ¿sí? Desde su máxima condensación en los cromosomas, ¿sí? A su concepto teórico totalmente relajado de doble hélice de ADN que no está dentro de las células de esa manera. Bien, y volvemos a esto. Regulación. Regulación es cambio, ¿sí? En la conformación espacial de esa cadena de ADN y proteínas, que es la cromatina, ¿sí? Entonces vamos a tener una conformación mucho más laxa, que es una cromatina descondensada, o una conformación mucho más apretada, que es una cromatina condensada. Si está más apretada, ¿sí? Es fácil de entender que la proteína, la enzima necesaria para la transcripción, ¿sí? La polimerasa necesaria para la transcripción, no va a poder unirse a su sitio de unión específico de ese gen. ¿Por qué? Porque físicamente se encuentra con un masacote, si se quiere, ¿sí? De ácido nucleico y proteína. En cambio, si... Bueno, se acabó la pila. En cambio, si se encuentra con un gen, con una parte de la molécula de ADN mucho más abierta, descondensada, va a tener posibilidad, ¿sí? La RNA polimerasa, la ADN polimerasa, junto a los distintos factores de transcripción que dan el complejo de transcripción, ¿sí? De hacer la transcripción. ¿Ah? Esto también, nuevamente, es físico-química, ¿sí? Y esta físico-química está modificada por otras proteínas, ¿sí? Histonas acetilasas, histonas deacetilasas, esos son algunos de los ejemplos, que van a modificar en una región del genoma su grado de condensación, que va a ser su grado de activación o de represión. ¿Bien?
también eso es pasible de ser alterado genéticamente, y también es pasible de ser modificado farmacológicamente, ¿sí? Y esa también es una línea de desarrollo terapéutico. Por ejemplo, fármacos que actúan como inhibidores de histonas de acetilasa, ¿sí? Son fármacos que se utilizan como tratamientos antitumorales. ¿Por qué? Porque en un tumor hay una expresión, ¿sí? Una transcripción exagerada, descontrolada de determinadas proteínas que hacen ese tumor. Entonces, si yo estoy también modificando farmacológicamente la regulación de esos genes que están descontrolados, ¿sí? Estoy tratando esa transcripción descontrolada del tumor, que define el tumor. Bien, no vamos a entrar en detalles de nomenclatura, pero esto lo vamos a ver en la próxima charla, de cómo numeramos los nucleótidos. Y dos palabras de los factores de transcripción. Decíamos que el funcionamiento biológico de esta información genética, o sea, la parte dinámica de esta información estática, depende de tiempo y espacio. Tiempo y espacio es célula en determinada condición, ¿sí? ¿Cuál es el mediador de que en tal tejido o en tal célula, ante determinado estímulo, ante la falta de tal estímulo, se expresa o se reprima tal otro gen? Otras proteínas que son factores de transcripción. ¿Qué particularidad tienen estas proteínas? Que se unen a regiones del genoma, ¿sí? Regiones regulatorias de los genes, facilitando la expresión o inhibiendo esa expresión. Esta es claramente una imagen más compleja que la que veíamos antes, ¿sí? Suele pasar que cuanto más conocemos de algo, más nos complejizamos, ¿sí? Y más incógnitas aparecen. Entonces, cualquier mapa funcional hoy en día es incluso más complejo que esto, ¿sí? Entonces, seguimos reforzando el concepto de información genética, primer paso, necesario pero no suficiente. Y para ir terminando, ¿sí? Tenemos todo un gran grupo de modificación genética no heredable, pero que en definitiva va a ser la sintonía fina, ¿se acuerdan del concepto de sintonía fina? De la traducción en un fenotipo de esa información genética. Y que son los cambios, ¿sí? Epigenéticos, o todas estas modificaciones que veníamos hablando hasta ahora. ¿Y esto cómo puede estar expresado? Como metilación de ADN, como cambios en la configuración de la cromatina, como imprinting genético. Todo esto lo vamos a ir viendo en cada una de las charlas con los ejemplos de las enfermedades, con el silenciamiento de genes por unión de RNs, con la localización en el núcleo que adopte. Si se quiere, el concepto de transmisión priónica puede ser considerado un concepto también epigenético, ¿sí? Es un concepto en definición, en cierta manera, la epigenética. Bien. Metilación de ADN, mecanismo básico de prendido o apagado de un gen. En general los genes metilados son aquellos genes que están reprimidos. Veíamos el ejemplo antes de metilación secundaria a una expansión anormal en el síndrome de X frágil, ¿sí? Esto va a significar cambios en la configuración de la cromatina, en definitiva, mayor condensación, inhibición, represión, mayor relajación, ¿sí? Facilitación de la transcripción. Bien, entonces podemos hablar de genes silenciados o apagados, provocados por básicamente dos cambios o un código. Nuevamente hablamos de un código epigenético, que es el código de los grupos metilo y de los grupos acetilos, ¿sí? En las histonas. Entonces vamos a tener un código epigenético de acetilación y metilación de histonas, que son las proteínas que se unen a la cadena de ácido nucleico, ¿sí? Entonces vamos a ver, en general, como decíamos recién, tener genes más activos, que son aquellos que tienen menos metilación, hipometilados, ¿sí? Y que a su vez suelen tener una hiperacetilación o más acetilación de las histonas, ¿sí? Y genes silenciados o hipermetilados o hipoacetilados o IO, ¿sí? Tenemos otro grado de complejidad en la regulación de la transcripción.
Y finalmente, ¿se acuerdan que al principio decíamos que había muchos tipos de ARNs y que había un montón de ARNs no codificantes y que ahora estábamos empezando a conocer o a aprender cuáles eran sus funciones? ¿Sí? Y tenemos todo el gran grupo de ARNs que median silenciamiento de genes. ¿Sí? ¿Cómo es esto? La cadena de ARN es monocatenaria, es simple. ¿Sí? Si yo tengo un ARN que es complementario, ¿sí? Una cadena simple, que es complementario a un ARN mensajero, se va a unir, ¿sí? Y ese ARN mensajero va a dejar de ser monocatenario y va a pasar a ser dicatenario, ¿sí? Va a tener dos cadenas, el ARN mensajero original y un ARN antisentido, en un sentido opuesto y complementario que se le unió. Cuando la célula sensa o detecta un ARN de doble cadena, dice, esto no es mío. ¿Por qué? Porque en la célula eucariota el ARN es monocatenario. Entonces, ¿qué dice? No es mío. ¿Y qué aprendió en la evolución? Que hay virus ARN doble cadena. Hay virus ARN. Entonces tiene un mecanismo de defensa de eliminación de ese ARN de doble cadena. ¿Sí? Lo degrada porque piensa que es un virus. ¿Sí? Entonces lo que inicialmente en la evolución pudo haber sido un mecanismo de defensa ante un patógeno, ante un agente externo, ¿sí? Que tenía como característica físico-química ser una doble cadena de ARN, evolucionó hacia un mecanismo también de regulación de la transcripción génica. ¿Sí? Y si hay algo que es fácil de sintetizar, ¿sí? Son cadenas de ácidos nucleicos. Es fácil de sintetizar para la célula y es fácil de sintetizar para la industria. Entonces la industria puede sintetizar, la industria farmacéutica, cadenas de ARN antisentidos complementarias al ARN mensajero de un gen mutado, ¿sí? Buscando gatillar este mecanismo de defensa intracelular y de represión de ese gen enterado. Entonces, acuérdense lo que decíamos en ese paper de hace 2 o 3 semanas, en el que, imaginemos, ¿no? Imaginemos que si tenemos una enfermedad, como la esclerosis lateral amiotrófica, en la que tenemos identificada la alteración genética, ¿sí? Por una expansión anormal de, no un trinucleótido, sino de un pentanucleótido, 5 nucleótidos, ¿sí? Y hace 15-20 días aprendimos que esos pentanucleótidos codifican para dipéptidos, que esos dipéptidos se van a agregar, van a precipitar dentro de la célula y van a desencadenar toda una cascada neurodegenerativa. Si yo, para que pase eso tuvo que haber primero una cadena de ARN mensajero, ¿sí? O pseudo mensajero, porque es otro código genético, que era monocadena. Si yo a esa cadena de ARN complementaria a la parte expandida de ese gen le uno un ARN antisentido, ¿sí? Voy a bloquear esa transcripción por ese código genético particular, llamémoslo código genético de las enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Y no voy a tener esos dipéptidos proagregación. Entonces voy a estar actuando sobre quizás el primer paso en la cascada de neurodegeneración. Entonces simplemente, como industria farmacéutica, ojalá fuera tan simple, pero pensemos que es así de simple, ¿sí? A partir del conocimiento biológico de un mecanismo básico como podría ser eso, podría desarrollar un tratamiento farmacológico basado en ácidos nucleicos. Si es un tratamiento farmacológico basado en ácidos nucleicos, es terapia génica. Y terapia génica, entonces, podemos decir que no es solo cambiar un gen por otro, sino que es usar ácidos nucleicos como herramienta farmacológica, como droga, si se quiere. ¿Sí? Entonces, uno de los ejemplos. Y que quizás estaría usando un mecanismo que la evolución, ¿sí?, había puesto en funcionamiento para prevenir la lisis de tal célula por tal virus ARN doble cadena, y que ahora lo modifica ese mismo mecanismo para usarlo para prevenir la neurodegeneración. Nuevamente, díganme si ese no es un ejemplo de economía de recursos que tiene la biología. Entonces, ese concepto de economía de recursos, si uno quiere entender la biología, tiene que estar siempre presente. Entonces, algunas preguntas: enfermedad, consecuencia de genes, pero también consecuencia de ambiente, pero también consecuencia de genes más ambientes.
pero también epigenéticas, modificaciones, ¿sí?, de la información que está en los genes y de la información que está en los ambientes. Entonces tenemos enfermedades epigenéticas, tenemos mecanismos epigenéticos, y que estos pueden determinar cuándo va a ser la penetrancia, la expresión de esa enfermedad, cuánto o cuándo, edad, penetrancia, ¿sí? Y a su vez podemos llegar a complejizar tanto que cada uno de nosotros somos únicos en cierta manera, y si comprendiéramos toda la información que está codificada en los genes y todas las consecuencias que esto significa, realmente podríamos hablar de una medicina personalizada, que tenga implicancias en el diagnóstico, en la asistencia y en el tratamiento. ¿Y la epigenética entra? ¿No entra? Probablemente también. ¿Sí? Y un ejemplo de cómo la epigenética puede entrar. Acá tenemos dos gemelos. ¿Sí? Esos dos gemelos tienen el mismo genoma. ¿Sí? Y un trabajo hace unos años de un autor argentino, Sergio Balancini, donde analizó pares de gemelos discordantes para esclerosis múltiple. O sea, la misma información genética, ¿sí?, pero uno enfermaba y otro no. Factores ambientales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que analizó el genoma, epigenoma y la secuencia de ARN. Lamentablemente no pudo encontrar diferencias concluyentes entre ambos genomas, digamos, ambos conjuntos biológicos, ambos omas, ¿sí? Pero sin embargo fue lo suficientemente importante como concepto este trabajo para ser publicado en Nature. ¿Sí? Entonces hay mucho más que la información genética. Vuelvo a remarcar eso. Paso necesario, pero no suficiente. Y algunas preguntas para terminar. Las enfermedades son clínicas, las enfermedades son genéticas, se pueden diagnosticar solo por características genéticas, la clínica es el fenotipo más al ambiente, es importante el diagnóstico genético. Cuando descubrimos diferentes genes asociados a la misma clínica, sigue siendo la misma enfermedad. Si dos enfermedades que las llamábamos igual, pero están causadas por distintos genes, ¿es la misma enfermedad? Es un concepto en revisión. ¿Qué pasa cuando no se cumple con los patrones de herencia? Tenemos que redefinir los conceptos de herencia. ¿Es ético el diagnóstico genético, el diagnóstico predictivo cuando no hay clínica? Concepto en revisión. ¿Sí? O sea, insisto, concepto en revisión. Hasta hace un mes, que salieron las recomendaciones de la American College of Medical Genetics de qué reportar como hallazgos incidentales en los estudios de exoma, para el genoma completo, ¿sí? Ellos plantean que esa información, ellos son 57 genes que deben ser reportados sin importar la edad del sujeto que fue analizado. O sea, ellos quiebran el paradigma en su recomendación de diagnóstico predictivo en menores. Entonces, todos estos conceptos están en revisión y está bien que sean preguntas. ¿Vale la pena conocer el genotipo de los pacientes? ¿Sí? Cuando todos nuestros genomas estén secuenciados. ¿Valió la pena? Y, nuevamente, complejidad dada por la epigenética. Somos más que la suma de nuestros genes. Se puede heredar algo más allá de la secuencia de ADN. Ahí es donde está ahora la verdadera emoción de la genética del población. Muchas gracias. Cualquier duda. Y ahora sí, preguntas.